Bien, buenos días. Creo que sí me escuchan todos bien. Saludos cordiales. Les habla Carlos Antillón de Casia, y darles la más cordial bienvenida a esta actividad virtual que vamos a desarrollar esta mañana. De verdad que estamos muy agradecidos que saquen el ratito. Creo que en esta época que estamos viviendo actualmente, pues no hay que dejar de lado el estar conectado, el llevarle el pulso a las cosas. Creo que este tipo de intercambios que vamos a generar hoy son válidos, son importantes, nos ayudan a actualizar conocimientos y lo más importante, a que los diferentes clientes de los sectores en los cuales nos desempeñamos, pues también les podamos transmitir ideas y que les ayuden a ellos a tomar decisiones. Esta coyuntura particular que está viviendo Costa Rica y la humanidad, pues nos hace replantearnos muchísimos temas. Aquí, pues prácticamente pocas veces en la historia reciente, la humanidad, por lo menos nuestra generación, ha visto una situación de estas, en las cuales pues hay un efecto dominó y un rompimiento de todas las cadenas productivas, absolutamente todo el mundo, todas las cadenas productivas, todos los giros comerciales que podemos imaginar de intercambio conocido se están viendo impactados positiva o negativamente algunos, porque hay algunos sectores que obviamente en esta coyuntura son los que tienen algún beneficio, pero sin lugar a dudas es un efecto dominó que genera que todo el mundo transversalmente sea impactado positivo o negativamente por esta epidemia. Hay quienes hablaban, días pasados estaba leyendo un comentarista mexicano que hablaba de que a lo mejor estamos iniciando un proceso de desglobalización, porque quizás nos obligue esta circunstancia a tener que depender más internamente de los recursos de cada país, en razón de que el intercambio de productos y mercancías se va a ver limitado por algún tiempo mientras que el mundo recupera la normalidad. Leía hoy en la mañana que en países han tenido problemas no porque no llegue el barco con la mercadería. El problema es que no hay operarios, no hay personas que operen las grúas y las estivas para bajar los productos. Entonces, vean ustedes cómo a veces no es un problema de logística de transporte, sino un problema de logística humana, que es la que estamos viviendo en la actualidad. También hay quienes hablaban de que esto hace que redescubramos el potencial de los medios electrónicos de comunicación y que hagamos un uso más profesional de las redes sociales y las herramientas tecnológicas, más allá de una cuestión de ocio o entretenimiento o familiar. En estos días se han convertido en la salvada de muchos, ¿no? Y lo hablaba con mi mamá, que tiene 73 años, le decía, yo no me imagino esta coyuntura que estamos viviendo ahora hace 30, hace 20 años, hace 25 años, donde no existía nada de esto. Y si nos hubiéramos quedado en nuestras casas trabajando, ¿qué íbamos a trabajar? ¿Cómo íbamos a hacer? Puesto que no teníamos la bendición de tener ahora las herramientas tecnológicas que son las que nos permiten al menos el intercambio de información, de documentación y de ideas entre nosotros. Así que, bueno, por eso es que hoy queremos aprovechar este intercambio que gracias a EY nos están facilitando, y consideramos que era importante repasar un poquito las medidas fiscales y laborales que aplica actualmente el país a raíz de esta coyuntura particular que estamos viviendo. Hoy nos acompaña Mariana, nos acompaña Francela y nos acompaña Daniel. Así que creo que Mariana nos va a hacer una pequeña introducción ya más técnica sobre el tema a desarrollar. Les agradezco muchísimo y espero que sea de mucho provecho este intercambio que vamos a tener esta mañana. Un saludo cordial para todos. Buenos días, muchas gracias a todos por acompañarnos. Un par de aclaraciones al inicio. Estaremos atendiendo todas sus preguntas al finalizar la sesión, por lo que le pedimos que nos las haga llevar a través del chat en la herramienta.
Y debido a la situación actual, nos obliga a estar cada persona en su hogar y les pedimos disculpas de antemano por cualquier tema de conexión o comunicación que pueda surgir durante la sesión. Y sin más, los dejo con Daniel Quesada, gerente de impuestos de EY. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Mariana y Carlos, por la introducción. Bueno, como ya les avisaban, el día de hoy este webinar en el que vamos a básicamente hacer un análisis de las medidas fiscales y las medidas legales que se han aprobado recientemente en el país para mitigar el impacto del COVID-19 estará a cargo de Francela Sáenz, que es gerente del área de política fiscal y litigio de EY, y de mi persona también del mismo departamento de EY. Y para ir entrando ya en materia y en el fondo de este webinar, tenemos acá, que ustedes ven en la cita que nos parece bastante interesante y relevante compartir con ustedes, que es de un documento que publicó hace unos días atrás la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OECD, en el cual justamente partiendo de lo que ya todos sabemos, que es que el COVID-19 está afectando básicamente la vida de muchas, sino de todas las personas alrededor del mundo, genera una circunstancia en la cual tanto todos nosotros como personas debemos de contribuir, pero también pone un cierto grado de responsabilidad y de peso en el gobierno, que se ve en la obligación de adoptar ciertas medidas y de apoyar tanto a las empresas como a las personas para evitar asuntos como problemas de flujo de caja o dificultades para cumplir con sus obligaciones formales, por ejemplo, a nivel de impuestos, el pago de los mismos. Entonces, hay una sobre el problema, tanto desde el punto de vista sanitario, que es el más inmediato y más evidente al día de hoy, si se quiere, pero también hay de fondo una cierta preocupación por efectos que esto pueda tener a nivel económico, a nivel de empresas, y consiguientemente pues hay ya invitación de organismos internacionales como la OECD a los estados de que se adopten medidas para que los impactos no sean tan negativos como en un principio lo podían ser. Las medidas que vamos a ver hoy son un ejemplo de eso y de cómo los estados, en especial en este caso Costa Rica, ha pues emitido una serie de normas a nivel fiscal y legal que pues permiten en cierta forma aliviar la presión fiscal en un área muy específica y por otro lado permiten a las empresas también un poco de maniobra a nivel del manejo de su personal. Vamos a pasar ahora de diapositiva y siguiendo en este mismo contexto de introducción, nos parece importante ver cómo las disrupciones de los negocios que posiblemente son asuntos que ya ustedes venían escuchando en sus compañías, en sus negocios desde antes, eh, presenta una variación bastante significativa cuando lo comparamos con una disrupción ocasionada por una pandemia como es el COVID-19. Entonces tenemos, por ejemplo, y que es algo que ustedes posiblemente ya lo han palpado al día de hoy, eh, si bien cuando tenemos, por ejemplo, una disrupción de negocios, esa disrupción es muy localizada en escala, tenemos muy identificado cuáles son las áreas que nos impacta. Con la pandemia del COVID-19, por ejemplo, nos dimos cuenta que ya no solo impactaba a una empresa, sino que, o a un área específica de la empresa, sino que esta disrupción es sistemática, impacta básicamente todas las áreas del negocio, impacta a nuestros clientes, impacta a nuestras cadenas de suministro, impacta a nuestros competidores y eso pues obviamente hace que se tengan que plantear estratégicas específicas a nivel empresarial para poder pues responder a estos nuevos retos y a esta disrupción. Adicionalmente tenemos que versus una disrupción de negocios que sí que puede estar, volvemos, como muy definida en un espacio temporal específico. Con la pandemia lo que nos hemos dado cuenta es que se ha esparcido de forma muy rápida y pues ustedes han visto en las noticias que así como se había venido hablando de contagio de las personas,
cada vez se habla más de contagio también de las economías, contagio de las bolsas, porque básicamente a una velocidad muy vertiginosa, todos nos estamos viendo eh, impactados. En cuanto a la duración, igual que lo veíamos anteriormente en una disrupción de negocios, eh, la duración sí que puede estar de cierta manera dimensionada. Cuando estamos frente a esta pandemia del COVID, y nos damos cuenta que eh, es mucho más prolongada de lo que esperábamos. Hay un cierto nivel de incertidumbre. Ustedes han visto que conforme va pasando el tiempo se habla de cuándo vamos a llegar al pico, cómo se va a mantener la curva de las personas que se están enfermando, etcétera, y eso pues obviamente nos hace tener variaciones en el tiempo que si bien pueden haber modelos o pueden haber aproximaciones de cuándo lo podremos estar superando, pues no tenemos certeza completa de cuándo va a suceder. Asimismo, el COVID-19 impacta fuerza laboral, lo estamos viendo ahí pues en las noticias, abundantes noticias sobre suspensiones de contrato, industrias que están cerrando, compañías que ya no pueden hacer frente a las obligaciones ante la emergencia, y eso necesariamente impacta al factor humano. Hay un nivel de coordinación y se requiere un nivel de coordinación muy amplio y muy preciso entre gobierno, fuerzas policiales, empresas, funcionarios de salud. Inclusive ya hablamos de temas, y ustedes lo han visto, que trascienden a un país específico en cuanto a la respuesta. Hemos visto casos de fronteras cerradas, etcétera. Y también es importante ver cómo la pandemia resulta también disruptivo en cuanto al tema de disponibilidad de infraestructura, en el sentido de que estas limitaciones que pueden haber en la infraestructura pues aumentan en la misma medida que la pandemia se vuelve especialmente grave. Si pasamos a la siguiente diapositiva, para ir ya también finalizando esta etapa de introducción y darle la palabra a Francela para abordar los temas de la ley de alivio fiscal contra el COVID. Nosotros desde EY hemos diseñado un concepto que se llama la empresa resiliente, que es el que consideramos que se adapta mejor a cómo las empresas deberían de estar tratando de responder a este escenario del COVID-19. Básicamente, y ustedes creo que todos lo tenemos bastante claro, si bien hay factores externos que van a influir obviamente en el crecimiento de nuestros negocios, de nuestras economías, etcétera, mucho dependerá también de la facilidad o de la forma en la que como empresas, como compañías nos podamos adaptar a esta nueva realidad y los retos que presenta el COVID-19. En ese sentido, es importante velar por aspectos como la salud y bienestar del capital humano. Necesariamente hay que tener o prever algún tipo de apoyo para quienes estén viendo afectados, promover la seguridad y el bienestar en el ambiente laboral, estar muy pendiente de las informaciones, sobre todo de organismos oficiales. Más que nunca, la relación con los empleados tiene que ser lo más asertiva y cercana de la forma posible, pese a las limitaciones de espacio físico que tenemos. En el caso de los negocios transnacionales hay que también pues prever cuál es el efecto del COVID-19, por ejemplo, en los viajes que hacían las personas antes para justamente reuniones de negocios, etcétera. Tenemos también, por ejemplo, temas de administración de riesgos, que es uno de los más importantes. Esto tiene que ver con cómo estamos a nivel de nuestras compañías o de nuestras empresas o a nivel personal planificando los riesgos, si los tenemos ya identificados, cuál va a ser nuestro plan de continuidad y recuperación una vez que esto pase, cuál es la respuesta y la capacidad de monitoreo que tenemos. Es importante también pues estar atentos a los gobiernos y políticas públicas que estén emitiendo, ver cómo se están regulando, qué limitaciones tenemos, qué normativas se están haciendo, y sobre todo, y esto es muy importante, resaltando el espacio que nos reúne acá, es el liderazgo y la
Casia, como ustedes saben, pues siempre ha tenido un papel bastante relevante en cuanto al abordaje de temas que afectan a la realidad nacional y que inciden en el ámbito de competencia de la Cámara. Tenemos que ver temas también, por ejemplo, de infraestructura y seguridad de la información. Estamos en una época en la que todos estamos, o muchos de los trabajadores de nuestras empresas, estamos desde la casa. No es lo mismo manejar información desde una oficina que manejarla en nuestro hogar. Todas esas cosas las tenemos que prever. Tenemos que ver también, por ejemplo, temas de seguros, recuperación financiera y sobre todo también cómo estamos cuidando nuestra cadena de suministros para poder asegurar la continuidad en el negocio. Eso básicamente es como el enfoque que nosotros desde EY consideramos que puede ser un enfoque que permita justamente generar una empresa resiliente y que pueda pues llevar de mejor medida el impacto y pasar la crisis del COVID-19. Sin más por ahora, con esta introducción, le cedo la palabra a Francela, que justamente va a comenzar ya a entrar en detalle en las medidas que el Estado costarricense ha ido adoptando y específicamente localizada respecto al tema de impuestos, que es la ley de alivio fiscal ante el COVID-19. Gracias, Dani. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Como comenta Dani, la ley de alivio fiscal lo que propone son una serie de medidas que tienen relación con temas tributarios para tratar de paliar un poco los efectos que va a tener la crisis a nivel de la economía costarricense. Esta ley trae tres grandes aspectos. El primero que vamos a ver está relacionado con el impuesto sobre el valor agregado, el IVA. ¿Qué es lo que nos viene a decir esta ley? La ley estatuye una moratoria para las declaraciones o para los meses de marzo, abril y mayo. ¿Qué es lo que nos dice o qué es lo que vamos a hacer? Me dice la ley que voy a tener que presentar la declaración en el plazo ordinario, o sea, los primeros 15 días del mes siguiente en el que se genera la obligación, ya sea marzo, abril o mayo. Sin embargo, el pago de dicho impuesto lo voy a diferir hasta el 31 de diciembre del 2020. Eso lo que hace es que no voy a incurrir en intereses ni en sanciones, dándome así un poco de liquidez, de flujo de caja para hacerle frente a otras obligaciones que tenga. ¿Ok? En el caso del contribuyente que al 31 de diciembre todavía no tenga la capacidad para hacer el pago de estos impuestos, podrá solicitar un arreglo de pago a la Dirección General de Tributación y ese arreglo de pago, previo verificación de los requisitos para que se otorgue, no me va a generar tampoco intereses ni multas. Si yo no hago o no solicito al 31 de diciembre este arreglo de pago, a partir del 1 de enero del 2021, la administración tributaria sí me va a poder cobrar con intereses y multas a partir de esta fecha, reitero, a quienes no hayan pagado ni hayan solicitado el arreglo de pago. Entonces, es así. Yo tengo que presentar mi declaración, tengo que cumplir mi deber formal de presentar la declaración de los meses de marzo, abril y mayo. Lo que hace la ley es que me permite diferir el pago de ese impuesto de esos meses hasta el 31 de diciembre del 2020. Eso no requiere ningún trámite, no requiere ninguna solicitud ni gestión ante la administración tributaria, pero si yo considero que al 31 de diciembre no voy a poder hacer ese pago, ahí sí voy a tener que solicitar un arreglo de pago con la administración para que no me cobren intereses ni multas a partir del 1 de enero del 2021. ¿Okay? Eso es básicamente en el tema de la moratoria del IVA. Entonces, sí que vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Quiénes pueden acogerse a esta moratoria? Se pueden acoger
contribuyentes del IVA, los contribuyentes que están inscritos en el régimen de tributación simplificada respecto al primer trimestre del 2020, los contribuyentes que estén inscritos en el régimen especial agropecuario respecto al primer cuatrimestre del 2020 y los contribuyentes del impuesto selectivo de consumo que estén inscritos como tales ante la administración tributaria. Otra vez les reitero, para acogerse a este diferimiento del pago de los impuestos por estos 3 meses, no tiene que realizarse ningún trámite o gestión previa ante la administración tributaria. ¿Okay? Vamos a pasar con la siguiente diapositiva que me establece cuáles son las obligaciones que yo voy a tener con respecto a esta moratoria. Entonces, lo que les comentaba, si yo me voy a acoger a la moratoria, igual debo presentar la declaración de dentro de los primeros 15 días naturales de los meses de abril, mayo y junio. Es decir, para la declaración de marzo, la tengo que presentar dentro de los primeros 15 días de abril. Igual, presento la declaración y la posibilidad que me está dando la ley es no hacer el pago del impuesto que estoy liquidando. ¿Okay? Si yo no presento la declaración, eso me va a generar una sanción que está en el artículo 79 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. La sanción es del 50% de un salario base, que es aproximadamente 225.100 colones. Entonces, reiterarles, lo importante es, a pesar de que sí voy a diferir el pago, tengo que cumplir con mi deber de presentar la declaración. Y asimismo, el impuesto tiene que pagarse a más tardar el 31 de diciembre del 2020 sin intereses ni sanciones. Si yo por alguna circunstancia logro tener flujo de caja o efectivo y deseo pagar, puedo efectuar pagos a cuenta de los impuestos respectivos, o si tuviera un importe al descubierto, un saldo al descubierto, igual puedo solicitar el arreglo de pago para que a partir del 1 de enero del 2020 no tenga que pagar ni intereses ni sanciones. Si yo me acogí a la moratoria y al 31 de diciembre no he hecho el pago y no he solicitado un arreglo, entonces se me van a cobrar intereses y sanciones a partir del 1 de enero del 2021. ¿Ok? Vamos con la siguiente diapositiva. ¿Quiénes no pueden aplicar la moratoria? La moratoria no va a aplicar a los impuestos adeudados por el contribuyente a un periodo distinto de los contemplados, o sea, que no estén dentro de los de marzo, abril y mayo. Si son impuestos de otros periodos, no se incluyen en la moratoria, y tampoco cubre impuestos que hayan sido determinados por la administración tributaria en un procedimiento de fiscalización. Si la administración tributaria me inició un proceso de fiscalización y ya está en cobro, esta moratoria no me aplica. En ambos casos, los contribuyentes van a tener que cancelar los impuestos y aplicar los intereses y las sanciones que corresponden. ¿Ok? Eso sería básicamente en relación con la moratoria en el pago del impuesto al valor agregado en los periodos de marzo, abril y mayo. Vamos con la segunda medida que viene en la ley de alivio fiscal, si quieren pasamos exactamente, que es la exención de IVA en alquileres comerciales. Los arrendamientos que están utilizados para actividades comerciales van a estar exentos del IVA durante abril, mayo y junio. ¿Ok? ¿Cuáles son las condiciones que tenemos que contemplar para aplicar esta exoneración? Tanto el arrendatario como el arrendante deben ser contribuyentes y estar inscritos como contribuyentes del IVA. Y para ello se puede consultar a través de la plataforma ATV y conservar el comprobante correspondiente.
No se tiene que realizar ninguna gestión adicional, no hay que solicitar Exonet, no se debe realizar nada, la exención ya aplica de pleno derecho sin tener que realizar una gestión adicional. Si el arrendador, por error o por desconocimiento, cobra el IVA al inquilino, este deberá reintegrar inmediatamente, ya que se trata de un cobro indebido. Y reiteramos, a pesar que con la obligación formal de presentar la declaración, siempre vamos a tener que presentar las declaraciones. El reglamento nos establece cómo vamos a declarar estos arrendamientos. Se incluye dentro de la cápita en la declaración de ventas exentas, para que lo tengan en consideración. Vamos a pasar entonces ya con la tercera medida, y ahí le voy a dar la palabra a Dani. Muchas gracias, Franciela. Vamos ahora a ver otras de las medidas que contempla la ley de alivio fiscal y que son importantes. Una de ellas es la que se refiere a la eliminación de los pagos parciales del impuesto sobre las utilidades, y básicamente lo que nos dice la ley y el reglamento a la exentos, o el contribuyente puede tener una dispensa del pago de los mismos, que es lo que sucede en la práctica. Bueno, y otra tal vez antes de poner el ejemplo práctico de lo que nos dice la ley, es que no aplica para aquellas empresas a las cuales la administración tributaria les hubiera autorizado un periodo fiscal especial. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la práctica con esta medida? Que al final de cuentas, si bien en la ley se establece que hay una dispensa del pago para los meses de abril, mayo y junio, básicamente se traduce en que únicamente estoy dispensado o me perdonaron el pago de ese adelanto parcial para el mes de junio, porque es el próximo adelanto parcial, ser el adelanto en mayo. La propia ley y el reglamento me dicen que no me resulta aplicable la dispensa del pago. Inclusive hubo ciertas dudas porque a nivel de sistema de la administración tributaria, a muchos contribuyentes no se les estaba generando el cobro del pago parcial de marzo, entonces hubo confusión sobre si era que estaba cubierto por la ley de moratoria, pero al final de cuentas tributación aclaró, y como parecía que se desprendía de la norma con claridad, el pago parcial del mes de marzo no estaba cubierto, siendo que el único entonces que está cubierto es el de junio. Si pasamos de diapositiva, por favor, vamos a ver un ejemplo de básicamente cómo en la práctica esta dispensa de pago. Para los contribuyentes que tenían un periodo fiscal ordinario y están en una declaración en este momento de 15 meses, que es el caso de la mayoría de los contribuyentes, había un primer pago que venció el 31 de marzo del 2020. Ese pago sí se tenía que realizar. El segundo pago parcial que sigue es el de junio del 2020, que sobre este es en el que se permite o se admite la dispensa del pago, no lo tendría que realizar. El tercer pago parcial es a septiembre del 2020, el cuarto en diciembre y el quinto en marzo del 2021, y esos consecuentemente sí los tendría que realizar. Más adelante vamos a ver, la ley prevé una ampliación de las medidas por el plazo de un mes adicional. Sin embargo, yo creo que a estas salmente, por ejemplo, va a haber una dispensa de junio como está actualmente previsto en la ley, o si más adelante va a ser necesario que para que las empresas mantengan un mayor flujo de caja, pues se tendría que plantear otra propuesta ante el Poder Legislativo para que permita dispensar de los pagos parciales que
que vienen en septiembre, diciembre y marzo del 2021. En la próxima diapositiva vamos a ver una consideración relevante o curiosa al menos que hace el reglamento a la ley, y es que nos dice que si bien existe esta dispensa del pago de junio del 2020, si algún contribuyente considera que quiere hacer el pago o que tiene flujo de caja suficiente para hacerlo, lo puede cancelar sin ningún problema, aunque pareciera que un poco con la orientación que tiene esta medida y lo que todos estamos viendo en la práctica, pues posiblemente sea un beneficio del que la mayoría de las empresas vayan a echar mano justamente para no afectar el flujo de caja en tiempos especialmente complicados. Seguimos adelante con la próxima diapositiva. Tenemos, además de la moratoria que ya vimos al impuesto sobre el valor agregado, una moratoria que aplica para el impuesto selectivo de consumo, que es, por ejemplo, el impuesto que se aplica sobre la importación o fabricación de mercancías como cervezas, cigarros, entre otros, y es muy similar a lo que nos establece para la moratoria del impuesto al valor agregado. Nos dice que la declaración la tengo que presentar dentro del tiempo y los términos legales. El hecho de que me estén dando plazo a pagar hasta el 31 de diciembre del 2020 no implica que me están haciendo una exoneración o eliminándome las obligaciones formales que las voy a tener que cumplir como lo he venido haciendo siempre. Al igual que la moratoria del impuesto al valor agregado, me dan espacio hasta el 31 de diciembre del 2020 para pagar sin multas o intereses. Si llego al 31 de diciembre, el reglamento me permite hacer pagos a cuentas. Si al 31 de diciembre tengo todo el saldo al descubierto de los meses de la moratoria o un saldo pendiente, puedo suscribir un arreglo de pago con la administración. Más adelante vamos a ver cuáles son las condiciones y los requisitos. Y de lo contrario, si al 31 de diciembre no he hecho el pago del impuesto selectivo de consumo para los periodos en los que apliqué la moratoria, comienzan a correrme intereses y sanciones sobre el mismo. Seguimos, por favor. Adicionalmente, tenemos una moratoria de aranceles que básicamente establece, y este es un caso interesante por lo que vamos a ver a continuación del reglamento, la moratoria de aranceles básicamente me establece que puedo nacionalizar por el mes de abril, mayo y junio del 2020 sin el pago de los aranceles correspondientes, al igual que las moratorias que ya vimos de IVA y de impuesto selectivo de consumo. Tengo hasta el 31 de diciembre del 2020 para realizar el pago. De lo contrario, me van a aplicar sanciones e intereses. Y también es importante resaltar que para poder aplicar la moratoria sobre aranceles tengo que estar inscrito como importador en los sistemas correspondientes de la administración tributaria. Y si pasamos, por favor, vamos a ver que esta medida establece una serie de exclusiones, como las son, por ejemplo, para productos agrícolas y productos pecuarios, en razón de, como una medida, por decirlo así, proteccionista, y para evitar un posible desabasto de estos productos agrícolas y pecuarios en el territorio nacional. Y pasemos, por favor, a la siguiente diapositiva para conversar sobre un tema que les comentaba, que es relativamente interesante, y es que pese a que la ley me habla de una moratoria de aranceles, en el reglamento me amplían la moratoria y me hablan de una moratoria de la obligación tributaria aduanera, que parece que es bastante más comprensiva que solo una moratoria de aranceles. En cuanto a la moratoria de la obligación tributaria, el reglamento lo que me dice es que pueden acogerse quienes estén inscritos ante el registro único tributario, lo cual se verifica de forma automática por el sistema TICA al momento de que se acepta el DUA. Cuando se transmite el DUA de importación definitiva, en ese momento se aclara si voy a acogerme o no al beneficio de la moratoria, en cuyo caso no se realizaría el cobro de la obligación tributaria de los meses de abril, mayo y junio. El pago se realizará conforme a una resolución relativamente reciente que sacó a inicios de esta semana
la Dirección General de Aduanas y debe hacerse básicamente mediante domiciliación de una cuenta bancaria o por depósito en las cuentas del Ministerio de Hacienda. Esas son las medidas que comprenden, como les veníamos insistiendo, perdón, hay una posibilidad de llegar a arreglos de pago. Y en la diapositiva siguiente vamos a ver cuáles son las condiciones para llegar a esos arreglos de pago en caso de que el 31 de diciembre de haberme acogido a la moratoria no tenga todavía flujo de caja o no tenga ingresos para hacer el pago de los impuestos. Algunas de esas condiciones para el caso de IVA e impuesto selectivo de consumo es que lo que decíamos ya, la facilidad puede cubrir el monto total o saldo pendiente de los impuestos. Las facilidades de pago que se contemplan son las que están en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios, que son aplazamientos o fraccionamientos de pago. Se establece que al 30 de abril de este año la Dirección General de Tributación tiene que emitir una regulación sobre requisitos y el procedimiento que se vaya a seguir, y sin perjuicio de lo que se vaya a establecer en esa resolución, el reglamento sí da una serie de requisitos o condiciones básicas que deben de cumplirse, que son haber presentado las declaraciones del impuesto en tiempo, que justamente por eso éramos especialmente enfáticos en que hay que cumplir con las obligaciones formales, haber cancelado una prima del 20% del monto que se adeuda, estar al día frente a la administración y en caso de no estar al día, que sea porque ya suscribí un arreglo de pago o una facilidad previa. Y es importante que tengan en consideración que en caso de que ocupen suscribir un arreglo de pago, tienen que hacer la solicitud a más tardar el 15 de octubre del 2020 con el procedimiento específico que va a emitir la administración tributaria. Si la solicitud de fraccionamiento de pago, de facilidad de pago, se hace fuera de esa fecha, entra a conocerse con las reglas normales del Código de Normas y Procedimientos Tributarios que eventualmente pues podrían tener plazos más amplios, etcétera, y que puedan tener cierta dificultad en la práctica. Por último, en cuanto a las facilidades de pago para estos impuestos, es importante señalar que el plazo máximo de pago es de 6 meses, seis meses, a diferencia de la obligación tributaria aduanera que vamos a ver adelante es por mucho mayor plazo. Pasemos por favor a la próxima diapositiva. Vamos a hablar ahora de las facilidades de pago de la obligación tributaria aduanera, cuáles son las condiciones. Básicamente lo que me establece el reglamento es que es el importador quien debe presentar la solicitud y consecuentemente tiene que estar inscrito ante el registro único tributario, tiene que señalar un lugar o medio para notificaciones, debe indicar el monto total de la moratoria según los DUAS, tiene que incluir un pago de un 20% de la prima y lo que les decía, el plazo en este caso es mayor y lo que me establece la ley es que me pueden dar 24 cuotas para pagar el 80% que quedó por fuera, que es básicamente el total de la obligación menos el 20% de la prima. Cuando hago la solicitud, la administración aduanera tiene básicamente un plazo de 3 días para aprobármela, decirme si procede o no, me lo tiene que fundamentar como cualquier acto administrativo, con la única diferencia que el reglamento me dice que si me la rechazan, no tengo la posibilidad de interponer un recurso contra esa decisión que no me aprueba la facilidad de pago. Y pues, el reglamento establece que si la administración aduanera determina una infracción tributaria o tiene indicios de la infracción tributaria o de un delito contra la hacienda pública, pues me va a revocar el beneficio de la facilidad de pago. En la próxima diapositiva, como les decía, vemos que hay una posibilidad de ampliar la moratoria, que básicamente es una prórroga por un mes adicional, que bueno, pues de momento así es como lo prevé la ley y que eventualmente pues habría que ver si conforme va evolucionando el tema de la pandemia del COVID-19, se va a requerir de que estas medidas se amplíen por un plazo mayor o se adopten otras medidas, en cuyo caso
se tendrán que presentar pues ya las propuestas por los cauces formales ante la Asamblea Legislativa. Pasando a la próxima diapositiva, y esto es únicamente como referencia, vamos a ver una perspectiva un poco regional de cómo están las demás jurisdicciones en la región. Así pueden ver en la próxima diapositiva, en el cuadro, la serie de medidas que se han ido adoptando. Este es una especie de heat map que nosotros pues preparamos y vemos que en muchos de los países tenemos ampliación de plazos para el cumplimiento de obligaciones formales. Tal es el caso de Guatemala, Honduras, Panamá y República Dominicana. Muchas de las jurisdicciones de la región centroamericana han optado por diferimientos de pago. Un caso es el que acabamos de ver de Costa Rica con las moratorias. El Salvador, Guatemala, Panamá tienen disposiciones similares. Algunos tienen exoneraciones. Costa Rica, por ejemplo, tiene la exoneración sobre alquileres comerciales. En Honduras tenemos exoneraciones en la importación de medicamentos o materias primas, igual que en Salvador y en Panamá. Tenemos en Costa Rica controles en la importación o exportación. El de Costa Rica específicamente es un control en la exportación de material o productos quirúrgicos. Tenemos amnistías. Panamá extendió la amnistía que tenía vigente en razón del COVID-19. En Costa Rica tenemos la propuesta de amnistía para deudores con la Caja Costarricense de Seguro Social. Suspensión de plazos tenemos en la mayoría de los países de Centroamérica, y así como otra serie de medidas especiales como toques de queda, entre otras medidas. Seguimos, por favor, si podemos pasar a la próxima diapositiva. Ok, ahora vamos a entrar en el tema de las medidas de carácter laboral que vienen, o que se han dado en nuestra legislación. La primera medida que se ha tomado por parte del Ministerio de Trabajo es la posibilidad de reducción de la jornada y del salario. Esto está dado en la Ley de Autorización y Reducción de Jornadas de Trabajo ante la Declaratoria de Emergencia Nacional, que es la Ley 9832, y básicamente lo que me permite es una reducción de jornadas de trabajo pactadas con mis colaboradores con el fin de que se preserve el empleo. Ahora vamos a ver que hay otra medida que es la suspensión de los contratos laborales, pero efectivamente la motivación que tiene esta ley es evitar que se dé una cantidad masiva de suspensiones o de despidos para tratar de evitar que se dé una afectación mayor a la economía. Entonces, para poder aplicar esta opción, lo que me está diciendo la ley es que la cantidad o el ingreso bruto del empleador haya disminuido en al menos un 20% en relación con el mismo mes del año anterior, y esto haya sido consecuencia del estado de emergencia o de la emergencia nacional que estamos viviendo. ¿Cuánto puedo reducir la jornada? La jornada laboral la puedo reducir hasta en un 50%. Sin embargo, si mis ingresos como empleador han disminuido más de un 60%, puedo solicitar o se puede autorizar la reducción temporal de la jornada hasta en un 75% del tiempo. Esto es una medida de carácter temporal que se puede establecer hasta por 3 meses. Sin embargo, se puede solicitar la prórroga por 2 periodos iguales si se mantienen los efectos o si nos mantenemos dentro de la coyuntura que nos encontramos. Ok, pasemos a la siguiente diapositiva. La otra medida, como les había adelantado un poquito, es la suspensión de los contratos de trabajo. Al respecto, el Código de Trabajo de nosotros en el artículo 73 establece una figura que se llama la suspensión temporal de contratos de trabajo. Esto es una medida temporal y debe ser autorizada por la Inspección Laboral del Ministerio de Trabajo de la sucursal que esté más cercana. Debe solicitarse
bajo causa justificada, que en este caso es la emergencia nacional que estamos viviendo, que se califica como una fuerza mayor a efectos del artículo 73 y siguientes del Código Laboral. Y esto no implica la terminación de la relación laboral, sino que lo que hace es ponerla en pausa. Esto hace que yo no tenga que estar cancelando, digamos, mensual o quincenalmente el salario, sino que se pone en pausa. Pero eso no significa que yo he terminado la relación laboral, por lo que no tendría que pagar los extremos de ley. Una vez que cese ya la emergencia nacional o la causal que le dio, que permitió la suspensión del contrato, el trabajador ya debe reintegrarse dentro de los 15 días posteriores a aquel momento en que se decretó la suspensión. Vamos con la siguiente diapositiva. Bueno, muchas gracias, Francela. Como les comentaba Francela, básicamente estas disposiciones junto con la regulación que sacó el gobierno sobre teletrabajo son las medidas actuales que forman, o las medidas tal vez más puntuales que se han tomado en torno a la crisis del COVID-19 a nivel temporal, y que en cierta medida lo que buscan es pues tratar de ver cómo a nivel laboral se puede pues mitigar un poco la situación sin que ello acarree una serie de despidos masivos, y para ello pues prevén este tipo de opciones como una suspensión del contrato laboral o la reducción de jornadas. Por un tema de tiempo, teníamos previsto el webinar para 1 hora. Tenemos 2 preguntas que nos han llegado por el chat, entonces vamos a ver esta última parte relativamente rápido para poder atender esas consultas específicas, y cualquier otra que ustedes tengan a la disposición nos las pueden hacer llegar, y con todo gusto las atendemos posteriormente. Visto este panorama, es importante pues ver algunos pasos claves o que nosotros consideramos que son importantes prever durante la gestión de la crisis del COVID-19. La primera es sobre un tema que ya veíamos. Es importante hacer una evaluación del riesgo empresarial, tener bien identificados quiénes son los interesados, los responsables en las tomas de decisiones, cuál es el impacto que van a tener estas medidas, y sobre todo, y esto es algo que muchos de ustedes ya posiblemente estén llevando a la práctica, es el tema pues de tener a lo interno comités o personas específicas encargadas de pues dar un monitoreo o estar previendo soluciones, entre otras. Hay que evaluar muy bien cuáles son los impactos fiscales y legales en el sentido de cómo nos están impactando todas estas nuevas medidas que están tomando los gobiernos, así como hay temas de moratoria que pueden beneficiarnos en un momento de flujo de caja. No podemos dejar de lado que tenemos siempre obligaciones formales que hay que cumplir, y que es el mismo fisco quien después nos va a revisar cómo tuvimos el cumplimiento en ese tiempo. Hay que necesariamente determinar prioridades, planificar cuáles son las medidas. En caso de que tengamos compañías operando en varias regiones, pues establecer los protocolos para cada uno de ellos, elaborar planes de acción a corto, mediano y largo plazo, y sobre todo implementar estas medidas y una evaluación continua de cómo se está respondiendo ante las mismas y el resultado que estén dando, para pues tomar mejores decisiones y eventualmente pues estar informando a las personas o grupos interesados a nivel de nuestras empresas. Si pasamos a la próxima diapositiva, en línea con lo que estamos hablando y sin entrar en mucho detalle para tener los últimos cinco minutos para ver algunas preguntas, es importante balancear medidas inmediatas, las medidas que estamos tomando a hoy conforme tenemos que responder de forma directa, inmediata a la crisis, con cuáles van a ser nuestras estrategias a largo plazo. Acá, pues nosotros después les vamos a compartir la presentación y ustedes lo podrán ver en mayor detalle. De momento, en el corto plazo, hay que facilitar la continuidad del negocio. Esas son medidas que deberíamos de estar tomando en el corto
plazo. En el mediano plazo, que sería un espacio temporal de semanas y meses, tenemos que ver cómo nos vamos a recuperar, ver cuál es el nivel de eficiencia fiscal que vamos a tener, lo que nos lleva a, a revisar temas de deducibilidad, como límites de interés, a la deducibilidad de intereses, optimización de costos, revisar nuestros asuntos de precios de transferencia, evaluar el impacto nuevamente y por último medidas a largo plazo que pues ya son medidas que estaríamos previendo para meses y años que nos van a dar pues agilidad y nos van a poder permitir transformar nuestros negocios, buscar cadenas de suministro eficientes, reevaluar el modelo operativo, ver si es necesario un cambio de negocio, si hay que invertir en desarrollo o innovar en el modelo y la pues reestructuración extraordinaria o planificación de conversión. Básicamente ese es lo que nosotros queríamos compartir con ustedes, que son las medidas más puntuales que nosotros identificamos a nivel fiscal y laboral. Y creo que ahora pues podemos pasar a ver alguna de las preguntas que nos están haciendo. Ahí, por ejemplo, una pregunta relacionada con si la medida de la moratoria es adecuada. Yo creo que en este momento pues hay o sea, estamos todavía comenzando, tendrán otras medidas que complementarán estas que están al día de hoy. Sí pareciera que vamos a ver, permitir a las empresas tener un mayor flujo de caja, pero también coincidimos con la persona que nos hace la pregunta en el sentido de que eso requiere un mayor orden de la empresa, porque el hecho de que hoy no tenga que pagar esos impuestos, que me pueda coger una moratoria, no significa que a final de año no los voy a tener que pagar. Entonces eso vamos a ver, me hace tener que ser muy asertivo con las medidas que vamos a tomar a lo interno de las empresas, evaluar muy bien cuál es nuestra capacidad de pago, porque si bien nos puede beneficiar hoy, tenemos que ver si, por ejemplo, a septiembre, noviembre o diciembre, cuando tenemos que hacer el pago de esos impuestos, voy a tener ya la capacidad de afrontarlos, o si por el contrario voy a tener que suscribir facilidades de pago con la administración. Entonces, en ese sentido, sobre si o sea, la pertinencia o no de la medida, yo creo que es un esfuerzo o es una propuesta válida que hace el Poder Ejecutivo para aliviar de cierta forma. Creo que necesariamente o personalmente van a tener que haber medidas adicionales y pues necesariamente todas ellas debemos de evaluarlas con mucho cuidado para evitar caer en temas como ese de tal vez ver que tengo flujo de caja, pero no prever que igual voy a tener que pagar los impuestos de la moratoria dentro de 3, 4 o 5 meses. Ok, igual también con la consulta que nos están haciendo de la determinación de los créditos, como les había comentado en el inicio, yo sí tengo que presentar la declaración y cumplir con mis deberes formales. Entonces, todas las compras de bienes y servicios, en tanto ya yo la haya calificado que me dan derecho a tener crédito fiscal, tengo que incluirla en la declaración del mes correspondiente, independientemente que el pago del impuesto lo vaya a hacer, lo vaya a diferir hasta diciembre. También nos consultan cómo se efectúa el pago a cuenta de los impuestos. Esto se hace, si lo voy a hacer de forma parcial, mediante un recibo de pago de 110 que se debe llenar que se debe llenar y llevar al banco a que me lo sellen y me lo reciban. Y ahí sí tengo que especificar claramente qué es el impuesto que estoy cancelando. Ok. Con respecto a la caja, existe un proyecto de ley que lo que busca es una moratoria para el tema de cargas sociales, pero eso todavía no ha sido aprobado, está en conocimiento legislativo. En relación con otra de las preguntas también que nos hacen sobre la domiciliación de cuentas, por ejemplo, para la moratoria aplicable a la obligación tributaria aduanera, el reglamento sí establece que para una de las condiciones para poder
aplicar la moratoria es la domiciliación de la cuenta, y también hay una resolución más específica que con todo gusto se las podemos hacer llegar, en la cual se detallan cuáles son las condiciones para poder aplicar la moratoria, pero a nivel reglamentario, tanto para aplicarla como para las facilidades de pago, se establece la obligación de domiciliar una cuenta. Yo creo que por un tema de espacio y de tiempo, pues eso es lo que nosotros queríamos compartir con ustedes. Vamos a anotar las consultas que nos quedaron pendientes de atender, y con gusto pues les podemos dar una respuesta a la brevedad. Y pues nada, agradecerles mucho la participación y haber compartido este espacio con nosotros, y pues quedamos a la disposición para lo que ustedes requieran. Carlos, no sé si tendrás algunas palabras finales. Sí, gracias Daniel, Francela. Agradecerles muchísimo el tiempo, muy valioso este intercambio rápido de temas, de ideas, que a mí me parece pues que siempre son oportunos. Todos los días salen dudas, puesto que todos los días el gobierno hace algún ajuste. Entonces creo que esto es un ejercicio que recurrentemente posiblemente tengamos que continuar haciendo en el futuro próximo. Quedan algunas consultas, como vos lo comentabas, ahí están los correos tanto de Daniel como de Francela. Yo invito a quienes tengan alguna duda puntual, que tal vez la puedan dirigir directamente a ellos. Los profesionales de EY están en la mejor disposición de poderles ayudar en cualquier consulta rápida que ustedes tengan, con el mayor de los gustos. De verdad, agradecerles en el alma el tiempo, la gentileza, y esperamos que nos podamos encontrar nuevamente pronto en un nuevo ejercicio como estos. Un gran saludo a todos y cuídense mucho. Gracias, hasta luego. Que pasen buena tarde, hasta luego.